Hiperborea Radio está en las mejores plataformas digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras, donde te encuentres y con quien estés. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spreaker. Hiperborea Radio, un lugar para ti y tus plataformas digitales. La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está... Te invitamos a escuchar las propuestas musicales que llegaron para quedarse. Conoce los músicos emergentes y escucha las recomendaciones que tenemos para ti. Y yo no sé por qué. Vamos a caminar. Adéntrate en este mundo insólito y vive la experiencia. Solo aquí, en el Laya Funky. Todos los miércoles a través de Hiperborea Radio. Hola, muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Alex Ochoa y les doy la bienvenida a esta cápsula especial de Hiperborea para redes sociales. En esta ocasión tengo el honor de entrevistar a una persona muy especial. Ella es Rebeca Garza. Es una mujer trans e integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, con experiencia desde hace 16 años y también es activista por los derechos de la comunidad trans y disidencias. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, gracias por la invitación. Nada más una aclaración, es que creo que encontraron un resumen de mi vida ya viejito. Ya no soy integrante del servicio electoral, renuncié del INE en el INE en 2020, bueno, y tengo 20 años de experiencia en esto, ¿no? Pero nada más, estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias. Y discúlpanos por la información atrasada, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Y de hecho, contigo queremos hablar de lo que está pasando en el panorama actual nacional referente a las personas trans. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, si ustedes amigos han estado pendientes a las redes sociales, una de las noticias más importantes en el país en las últimas semanas ha sido la muerte de Le Magistrade. Él fue Ella. ¿sí? Él fue declarado, bueno, como asesinado por su propia pareja, ¿no? Y esto ha desatado una ola de comentarios alrededor de las redes sociales, tanto buenas como malas, tanto defensores de la comunidad, porque Osiel Baena fue un promotor de los derechos de las infancias trans, también del matrimonio igualitario y del reconocimiento a la identidad de género. Él fue una de la primera persona, de hecho, en obtener un documento oficial emitido por la nación con la identidad no binaria. Entonces, a raíz del asesinato, de la muerte del magistrade, han surgido varias cuestiones. La primera de ellas, y que yo quiero preguntarte a ti, Rebeca, ¿cómo ha repercutido o cómo tú crees que ha repercutido la muerte del magistrade, una persona que había, por así decirlo, roto este techo de cristal en cuanto a las instituciones públicas? ¿Cómo repercute en los espacios en los espacios en los que tú estás involucrada, tanto políticamente como en el activismo? Sí, repercute en muchos niveles. Uno de ellos, yo iniciaría con el tema del lenguaje y en ese sentido, pues, también invitaría a que en esta entrevista, ¿no? Tratemos como de esforzarnos en adaptarnos. Por ejemplo, cuando hablamos de Ociel, ella, no es él, es ella, ¿no? Era Le Magistrade que compitió. Es decir, de repente también nos tiene que obligar a repensar la manera en cómo nos comunicamos. Y esto no era Claro. un tema de Ociel. Es una exigencia de la bandita trans no binaria, y que pues yo entiendo mucho porque como mujer trans, pues también en su momento, pues sí decíamos, ¿no? O sea, antes me llamaban él y yo decía, no, llámame ella.
y entiendo yo desde ahí, desde ese lugar, la importancia para las personas no binarias, que en todos los espacios, aunque Orciel ahorita ya no está presente, creo yo que inclusive cuando hablemos de personas no binarias, aunque no estén presentes, creo que también es importante ese lenguaje, y creo que le visibilizó mucho este tema. Pero el tema de los derechos de las personas trans, binarias y no binarias, porque recordemos que el trans es como un paraguas donde estamos muchas disidencias, o sea, y entonces esto es muy importante mencionárselos a quienes nos escuchan, pues justamente tú dices que rompió un techo de cristal, yo diría que más bien intentó romper un techo de cristal porque no llegó a la magistratura, y yo creo que son las preguntas que hay que hacernos. Bueno, yo la mía las hago dentro del sistema político electoral, que es donde Ociel y yo nos movíamos. En algún momento pasamos ambos por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, o sea, es ambos. En algún momento fuimos integrantes del servicio profesional, ¿sí? Entonces, lo que sí quiero decir es, por ejemplo, me hace pensar muchas cosas. Uno, o si él estaba compitiendo en el momento en que le asesinaron a él, ella y a su pareja, estaba compitiendo para tener la titularidad de la magistratura, ¿sí? Sin embargo, ya llevaba un tiempo ejerciendo el cargo de manera con encargaduría, y yo me pregunto, que es otra pregunta, es en 30 años de democracia moderna, ¿cuántas personas magistradas o encargados de despacho de magistrados de un instituto del Tribunal Electoral de un estado han sido asesinadas? Y mira que ha habido elecciones en estados con mucha violencia producto del crimen organizado, pero no habían tocado a ninguna persona de este nivel, porque tú bien lo dices, llegó a un nivel muy alto, estaba llegando a un nivel muy alto dentro del sistema de justicia electoral. Entonces, como bien decían muchas personas en un Twitter Space, pues sí, parece que yo comparto el sentimiento de que parece ser un mensaje de que no podemos llegar a esos niveles, ¿no? Que inclusive tratar de llegar a esos niveles, ¿no? Pues puede derivar en consecuencias muy violentas. Sí, de hecho, también una aclaración. Sí, fue mi error no hablar del magistrade en los términos que él consideraba. Oye, Ella, exacto. Entonces, una disculpa también a toda la comunidad no binaria, también a la comunidad en general trans y LGBTQ+. Yo también quiero aclarar aquí que soy una persona trans, entonces entiendo muy bien el panorama en el que nos estamos manejando. Entiendo también que es complicado a veces quitarnos estas trabas del lenguaje con el que hemos crecido, ¿no? y no Entonces, pasa estamos... nada, Alex. Ujú, No, por ejemplo, a mí no sé si en la entrevista has notado que de repente también se me sí, sale el lenguaje binario y sí. trato de reaccionar, ¿no? O sea, Ujú, pero lo digo en el sentido justamente porque creo yo que la bandita trans, y me alegra mucho saber que eres de la familia de la bandita trans, ujú, pues justamente es entender que estamos en constante tránsito y procesos de aprender, ¿no? Entonces yo exacto. entiendo, pero pues también como trato de entender a la bandita no binaria. Ujú. Sí, también recordarle al público que este es un espacio de crecimiento para todos nosotros, para los que nos están escuchando, como para nosotros que hacemos la radio para ustedes con mucha dedicación. Entonces, volviendo al tema del magistrade y todo lo que está sucediendo alrededor de la muerte de una figura tan importante, y también quiero preguntarte cómo has visto la reacción, ya no solo de las redes sociales o del público, sino cómo has visto la reacción de la propia Fiscalía de Aguascalientes y cómo han abordado el tema tanto seguridad estatal como seguridad nacional. ¿Crees que están a la altura del caso? Porque se ha dicho que Aguascalientes dio un carpetazo muy repentino al caso, ¿no? O sea, dio especulaciones ya a los 2 o 3 días, casi aseveraciones de lo que había pasado con el magistrado. Sí, de hecho, pues lo que yo voy a decir, yo no soy experta en temas de penal y todo eso, pero lo que he escuchado y leído de personas que saben más del tema es que efectivamente, ¿no? Señalan que Aguascalientes tiene un rezago, ¿no? De cientos, si no es que de miles de asuntos pendientes, y el caso de Ociel se resuelve en menos de 24 horas. Sin embargo, la manera en que lo resuelven, pues rompe
o violenta, diferentes protocolos que ya se han creado en temas de acceso a la justicia por temas de orientación sexual e identidad de género, en el sentido de, por ejemplo, que no te, y pasa mucho también con los feminicidios, ¿no? Es decir, que no te criminalicen, es decir, no digan, le asesinaron porque salió de noche, porque se emborrachó, porque dicen, ¿no? O sea, después dijeron que seguramente se peleó con la pareja, después dijeron, no, la pareja le cambió, o sea, porque en el mismo día fue cambiando la versión, ¿no? Y después salió un video que no se de, o sea, extraen pruebas documentales que en vez de dar justicia, lo que siguen perpetuando o propagando estereotipos y prejuicios no solamente sobre Osiel como persona, sino sobre Osiel como persona trans no binaria. Y son estereotipos que hemos, o sea, que están sobre nuestras espaldas y que tenemos que estar desgraciadamente combatiendo, que es que llevamos una vida, o sea, por ejemplo, que nuestras relaciones o vínculos amorosos no son sanos y por lo tanto si peleamos nos vamos a matar, ¿no? Y por eso, o sea, el tema creo que toda la comunidad LGBT se alarmó cuando dicen, no es que Dorian le asesinó. Yo no tuve el gusto de conocer a Dorian, pero sí tuve el gusto de conocer a Osiel. Y lo que dice la gente es de que pues, no tenía o sea, no había, o sea, motivo para pensar algo así. Y entonces sacan un video en donde empiezan a decir, es que mira, van serios. Es decir, hay toda una narrativa del Estado y de ciertos medios de comunicación que se prestan a propagar una versión que no se ha esclarecido, ¿no? Y hay más que yo no quisiera, o sea, porque hemos estado en grupos donde nos han compartido información, pero bueno, no quisiera como, por ejemplo, Salma Lueva, ¿no? Hizo señalamientos muy precisos, ¿no? Sobre las dinámicas políticas locales, es decir, también o sea, habla de unas dinámicas que no me atrevería yo a profundizar más bien pensaría, sería bueno que invitaras a Salma y escuchar su versión, ¿no? Pero es decir, hay muchas cosas que se están moviendo, pero a mí sí me hace pensar que la Fiscalía y el Estado de Aguascalientes, que es gobernado por un partido que no se ha caracterizado por impulsar pues agendas de los derechos políticos de la diversidad sexual y de género, pues sí ha actuado como han actuado históricamente en nuestros casos, ¿no? Criminalizando, dando carpetazo y esperando que llegue otro tema y pues se nos olvide, ¿no? Pero pues yo creo que eso no va a suceder. De hecho, qué bueno que mencionas el tema de cómo abordaron los medios de comunicación esta noticia. Ya nos decías del caso de Ciro Gómez Leiva, que fue este seguimiento que hicieron de la pareja en cuanto a cuando bajaron de su vuelo, que iban caminando, que al parecer tenían riñas entre ellas. Entonces, solo porque no se tomaban de la mano o no tenían muestras de afecto en público. Algo contradictorio porque cuando la comunidad en general tiene muestras de afecto en público, entonces es criminalizada, ¿no? O sea, entonces es como de no le muestren esto a los niños, piensen en las infancias, porque les están dañando, ¿no? Entonces es otra vez este doble rasero de cuando conviene, entonces sí hay que mostrar afecto y cuando no conviene, por favor, no le muestren esto a las infancias. Entonces, Exacto. No, y si me permites, ujú, también en Twitter alguien sacó esos mismos videos y empezó a analizar, hacer ese mismo análisis con la gente que estaba alrededor de Osiel y de Dorian. Y eran las 12 de la noche viajando desde Oaxaca a Aguascalientes y pues dicen, todas estas personas no se están mostrando afecto, ¿no? En el vuelo y se supone que van juntas. Entonces también pues, puede ser que ahí haya o sea, lo llevaron, fue una reducción al extremo, pero para ejemplificar pues el absurdo del argumento de la fiscalía. Entonces también hay una indignación, yo percibo una indignación de la población de que en verdad es como, y decía muy bien alguien, una ofensa a la inteligencia de nosotros, porque es decir, en verdad crees que nos vamos, o sea, y no es que no queramos, o sea, si hubieran otras razones u otras, la misma gente lo diría, ¿no? Pero si él tenía amenazas. En agosto, Ilsa y yo dimos un curso en Aguascalientes y ahí tuvimos la oportunidad de platicar con ella.
Y justamente no hicimos pública la reunión porque nos había platicado, nos mostró, o sea, a mí nadie me puede engañar, o sea, a mí me mostró su computadora, su pantalla, de cómo sus redes sociales en los inbox, pero también en las redes, recibía amenazas de muerte en donde aparecían fotografías de balas, o sea, cosas en verdad que justamente por seguridad, acordamos no publicarlo porque en verdad llevaba en ese entonces ya escolta, ya tenía, se supone, protección del Estado, y esa es la otra pregunta que hay que hacernos. O sea, o si él, siendo una persona que tenía un cargo de magistrada, encargada de despachos, si tú quieres, pero ya era una autoridad electoral, que era visible, que estaba haciendo un activismo muy importante, que estaba compitiendo para tener a un cargo que pues iba a permitir estar, ¿no? N años, y recuerda que la magistratura son 3 personas nada más, es decir, una persona no binaria ahí iba a tener mucha presencia y mucho impacto, por lo menos en ese estado, con protección del Estado y viviendo en una colonia que era una de las colonias, pues, de mejor, más supuestamente más seguras, de más lujo de Aguascalientes, es asesinada y nadie se enteró. O sea, nadie vio nada, nadie oyó nada. Eso, pues, de entrada, tiene que llamar mucho la atención. Y la fiscalía en 24 horas dice, no me llama la atención. Es más, y aparte dice a navajas, o sea, con una navaja de afeitar. ¿Cómo asesinas a alguien y luego te suicidas tú? O sea, pase aguas por donde quiera. Sí, es que es una, diría yo que es una narrativa, que esta es otra pregunta que te quería hacer. ¿Crees que es una narrativa que corresponde al ambiente político que estamos viviendo, no solo en el país, sino en el continente entero? Por ejemplo, me refiero a que así como ha habido avances en la inclusión, en la identificación del género, en todo esto, también creo hay mucha resistencia, ¿no? En el mismo nivel o quizás en mayor nivel. Por ejemplo, tenemos el caso de quien ganó las elecciones presidenciales de Argentina, Milei, que él pues es de pensamiento ultraderecha, ¿no? Y aunque él dice que es libertario, más bien, en sus propuestas, él está a favor de, por ejemplo, quitarle la inclusión a las personas trans en cuanto a cargos públicos, ¿no? Porque había una cuota de inclusión en cargos públicos de Argentina. Ese dice que lo va a eliminar. También va a eliminar la educación sexual y de género en las escuelas, ¿no? Y todo esto también es un tema que se ha visto en las redes sociales con demasiado apoyo, ¿no? Entonces, en este sentido, quisiera preguntarte si crees que esto corresponde o es una visión fidedigna de la realidad que estamos viviendo. Nos estamos yendo hacia la derecha, estamos buscando inclusiones y leyes pues, de inclusión y nos estamos yendo hacia el otro polo. ¿Es lo que tú Sí, te percibes? entiendo. Es una pregunta muy difícil y yo no sé si, o sea, no me atrevería a decir que tengo la capacidad de medir y contestar, ¿no? Pero lo que sí puedo decir dos cosas es, uno, el asesinato en Querétaro llevamos, desde 2019 hacemos la remembranza trans, esperamos que algún día podamos colaborar juntos. Y justamente el Centro de Atención de Identidades Trans que coordina Rocío Suárez, que fue recientemente reconocida con los Impulse Awards, ella lleva un reporte que remite a Transgender Europe, que es el que lleva el conteo mundial. Cuando decimos México es el segundo país donde más personas trans hacen en el mundo, ese conteo lo lleva el CAI. Cada año nos hace el favor, Rocío, de compartirnos la base de datos con la cual nosotros hacemos cada año pues diferentes actividades culturales alrededor de la remembranza, que es el 20 de noviembre, que justamente acaba de pasar, y es para conmemorar, recordar con memoria, justicia y dignidad a las personas trans asesinadas. Más del 98% del registro está integrado siempre, cada año, por mujeres trans trabajadoras sexuales menores de 35 años. Por eso la CIDH documenta que ese es el promedio de vida de las personas trans, principalmente trabajadoras sexuales, pero también dice y defensoras de derechos humanos. O si bien no era una persona trabajadora sexual, sí era una persona que se movía dentro del terreno de la defensa de los derechos humanos. Entonces, el cruce entre ser persona trans, ser persona trabajadora sexual y además ser una persona que defiende derechos humanos, o sea,
o si él tenía 2 de esos cruces, te coloca en condiciones de mayor violencia que ser una persona trans que, pues digamos que no es tan visible. O sea, sí tienes violencias y hay asesinatos. Entonces, cuando documenta la manera en que se dan los asesinatos y en cómo se da todo el proceso después del asesinato, se repiten los mismos patrones en el caso de Ociel y Dorian. Es decir, asesinatos que en sí contienen tortura, porque yo no me quiero imaginar cómo te matas a navajazos. O sea, para mí eso es tortura, ¿no? Es decir, previo a, o sea, ahí hubo, o sea, en verdad es muy, muy lamentable que eso no lo haya visto así la fiscalía. 2, se da en condiciones en donde la gente no se entera, ¿no? Ha habido casos de asesinatos de mujeres trans por muchas golpizas de multitudes y luego cuando va la policía nadie supo, nadie se enteró. Te lo digo porque sucedió en una colonia en donde se supone que todo el mundo tiene cámaras. 3, la revictimización después del asesinato, ¿no? Es decir, se le nombró mal, se le revictimizó, es decir, se le hizo pensar que primero que habían consumido drogas como, aparte las drogas que estaban diciendo que consumían son las drogas que te tiran, o sea que te duermen, ¿no? O sea, mal, todo mal. Entonces también, ahí va también, pero también hay un tema, habla de cómo ve la fiscalía, por ejemplo, el tema de el consumo recreativo de drogas, lo ve desde una perspectiva punitiva y que criminaliza, a cómo ve a la población LGBTI trans. Entonces, para mí esos son los patrones que yo identifico en este caso y que si tú te vas al informe de violencias que vive la población LGBTI de CIDH, ahí están perfectamente documentadas en México y en Latinoamérica. Por otra parte, con lo de mi ley, en verdad con lo de mi ley, el concepto de libertario, yo lo que les digo a las personas es, hay 2 modelos. Y yo normalmente identifico que las personas que están a favor del libre mercado, anteriormente le llamábamos liberales, luego neoliberales, porque también es una ideología que va cambiando, pero lo que promulga es lo que tú dices, es que el libre mercado y que el Estado desaparezca en lo mínimo. Por eso mi ley está desapareciendo la mayor parte del Estado. ¿Por qué? Porque en su mente ellos entienden que el concepto de libertad debe ser absoluto. O sea, entonces, mientras el Estado interviene, le están coartando la libertad, pero generalmente las personas que son liberales en el término económico son conservadoras en el término de derechos humanos. O sea, esto es muy importante porque tú le dices conservadora, dice, no, yo soy liberal, y entonces entramos, pero no, eres liberal en temas de economía y buscas la liberación del mercado, pero en términos de derechos humanos eres conservadora, y eso es mi ley. Es una persona con un pensamiento económico liberal, extremadamente liberal, pero lo vende como, les vamos a dar libertad absoluta, pero no hemos entendido que justamente si se ha creado un Estado o le hemos dado al Estado el poder legítimo de la fuerza pública, pues es para que gestione que quienes tienen más poder económico y político generalmente son producto de la colonización de Latinoamérica, pues las personas blancas, personas cisgénero, es decir, luego se ofenden, pero es la verdad. Nada más veamos quiénes integran todos los cargos, empresas públicas y en empresas privadas. Entonces, si no hay un Estado que contenga, pues lo único que se va a legitimar es la explotación laboral, la discriminación, el saqueo, y es ¿dónde vivimos eso? En la época colonial. Entonces nos están llevando a un neocolonialismo, que es en donde a partir de un discurso de amplitud de libertades, pues lo único que están haciendo es que los grandes corporativos, que son los que están financiando gran parte de estas campañas electorales, porque aquí en México tenemos a Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui, recordaremos, él mismo ha dicho que tiene contactos muy cercanos con el Partido Republicano y ciertos grupos de la extrema derecha de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, evidentemente, siempre nos ha visto a Latinoamérica como su patio trasero. Latinoamérica sigue siendo fuente de recursos naturales, principalmente ahorita litio, que se viene mucho por el tema de los celulares y conductores de energía. Entonces, no nos extraña, por ejemplo, por eso Perú, pues no, lleva desestabilizado desde hace meses, ¿no? Porque tiene grandes yacimientos de litio. Entonces, aquí también hay que entender que los movimientos políticos nacionales no están aislados de intereses supranacionales y que vienen heredados de procesos de imperialismo y de colonización. Sí, de hecho, qué bueno que mencionas lo de Milei, porque él ha dicho abiertamente que no va a permitir el lobby
LGBT, ¿no? El lobby gay, como él le llama, como si fuéramos, no sé, una secta que se junta alrededor de un pentagrama a prender velas y llamar al maligno, ¿no? En la tierra o algo así. Entonces, sí es este tipo de discurso hasta paranoide, ¿no? Donde si le das derechos a las minorías, les estás quitando sus derechos a los hombres blancos, heterosexuales, y así no funciona el mundo, ¿no? No es como de, si alguien obtiene más derechos, a otros se les quita. Esa es más una dinámica pues justo del capitalismo, de entre más alguien tenga, alguien tiene que tener menos, ¿no? Entonces ven justo las dinámicas sociales en términos económicos, ¿no? Es más como de utilitarismo. Bueno, ya para acabar un poco esta entrevista, en vista de que, yo lo voy a decir así, el Estado no nos cuida, ¿no? En vista de que el Estado no nos cuida, ¿qué acción podemos tomar también como comunidad trans, pero como comunidad LGBT y en realidad todas las personas que vivimos en este país y que de alguna forma estamos interpeladas por la violencia? ¿Qué acciones podemos tomar para exigirle al Estado los derechos fundamentales que necesitamos, como el derecho a la vida, a la libre violencia, a la vivienda, todos estos derechos? ¿Qué podemos hacer? O si debemos confiar en que algún día el Estado va a sanear estas necesidades, o qué podemos hacer entre nosotros para intentar recuperar pues el valor de nuestras vidas y de comunidad LGBT y de comunidad trans y no binaria. Yo voy a hablar particularmente del contexto que me atraviesa, que es dentro de las poblaciones transbinarias y no binarias, como pensando como paraguas, y lo pienso en 3 niveles: el subjetivo, el social, comunitario y el político. El subjetivo es donde, ustedes no me dejan mentir, es cuidar nuestra salud física y emocional. Todas estas situaciones inevitablemente nos afectan. O sea, en verdad, o sea, la gente no se da cuenta que entrar a la red social y ver que nos están deshumanizando, nos están estigmatizando, los medios de comunicación, los partidos políticos, o sea, todo el mundo nos agarran como piñata, y luego en tu casa, y luego en tu escuela, o sea, es decir, tenemos primero que cuidarnos, o sea, entender que, desgraciadamente yo le decía a las personas, estamos cambiando terrenos minados, pues cuidarnos. Y entra aquí lo comunitario y lo social, ¿no? Hay una parte en donde cada quien nos tenemos que hacer cargo, pero si no puedo, apoyarnos. Tenemos que hacer redes, que es como ahorita que platicábamos tras empezar el programa, pues yo te decía, no, qué bueno que nos conocimos, que esperamos que no sea la primera, ¿no? Y que sea la primera de muchas, porque justamente es hacer redes, hacer sinergias, apoyarnos. Si no puedo pedir apoyo, se vale, ¿no? Pero que esto no quiere decir que no hagamos autocrítica a la bandita, porque yo han visto que he estado haciendo críticas a algunos compañeras, que no han sido como muy honestas es decir, y aquí voy con el tercero, que es el político electoral, es decir, ocupemos todos los espacios. No, si ustedes dicen, me interesan los medios de comunicación, órale, entrémosle justamente a cambiar. Por eso te decía lo del lenguaje al inicio, entremos a cambiarlo, ¿no? Aunque nos cueste. Yo, si estoy en el político electoral como candidato, entremos a cambiar las reglas del juego, entremos a cambiarlo. La crítica que yo hago es que, pues, yo he documentado desde el año 2003 candidaturas trans que no han podido, y digo no han podido porque no, o sea, no quiero decirlo nada más en que no han querido, quiero pensar que se han encontrado con muchos contextos de violencia que yo documenté en mi tesis en 2017, que les han impedido, pues, por ejemplo, que los partidos que han lanzado candidaturas desde el 2003, MC, por eso le hago mucha crítica a MC, es uno de ellos, no tiene Secretaría de Diversidad Sexual, pero, o sea, no hace nada por hacer, por ejemplo, lineamientos al interior de ver qué hacemos para reconocer a las personas que su nombre cuando son candidatas. Entonces, cada año, cada proceso electoral, cada persona trans que no ha rectificado su acta de nacimiento, literalmente se las tiene que ver solas. ¿Por qué? Porque también el Estado, la crítica que yo le hago a las autoridades electorales, no hace memoria histórica. Sus registros o sea, registran todo en binario, que una de las conclusiones de mi investigación es que el Estado es incapaz de documentar trayectorias de vida trans, binarias y no binarias, ¿sí? Si tú les preguntas a las instituciones cuántas candidaturas hubo el año pasado, no te van a saber decir, porque nada más registran hombre, mujer, ¿no? Y llega el día de, por ejemplo, ahorita que es 25 de noviembre,
solamente van a hablar de la violencia de las mujeres cisgénero. No hablan de la violencia de las mujeres trans, no hablan de las violencias que ven las personas no binarias, porque ni siquiera en su mente cisgénero entienden en qué espacio la colocan, ¿no? El sistema electoral se ha creado un tercer espacio, por ejemplo, en este sistema, ahora que se logró, hoy el INE va a aprobar el acuerdo por el cual va a revivir el modelo de acciones afirmativas de 2020-2021 que no quería y que más de 130 personas impugnaron, entre ellas Sociel Baena y el equipo de Movimiento Arcoiris. Y el tema de las personas no binarias es que solamente cada partido puede poner 3. ¿Por qué? Porque, es decir, es muy problemático porque limita la participación de las personas no binarias, pero también porque los partidos han encontrado a partir de ahí cómo seguir echándole o evadiendo el principio de paridad, ¿no? Entonces, es muy complicado. Los partidos difícilmente no nos lo van a dar, así yo lo he documentado, o no han mostrado interés. Y hablo de todos, porque luego critico uno y me dicen que porque no critico a otros, soy del otro, ¿no? Entonces, no, lo hablo por todos. Morena en este año tuvo mayoría relativa, 2 mujeres trans, y a fecha que no se aprobó ninguna iniciativa federal que reconociera nuestros derechos. Ahorita Salma y María Clemente están por presentar, Salma ya metió a dictamen una ley integral trans, lo comento porque esto fue apenas de ayer a hoy, por eso mucha gente no sabe. No sabemos si va a salir, esperemos que sí, pero en este trienio realmente su bancada tampoco la respaldaron, ¿no? Entonces, o sea, la bandita LGBT y la bandita trans, en verdad, en ningún partido, y hablo de todos, en verdad nos han demostrado tener disposición de sí hacer verdaderos cambios, como tampoco los han tenido con las mujeres con el tema de la paridad y acabar con la violencia política en razón de género. Pues muchísimas gracias, Rebeca, por estar con nosotros. La verdad es que queda mucho por hacer, siempre queda algo por hacer en este tema, y más ahora con el poder que tenemos de las redes sociales, más ahora hay que luchar por la inclusión, por nuestros derechos, y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros interactuando en este espacio, y también te hacemos la invitación para que puedas venir en próximas emisiones a hablarnos más sobre este tema. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y espero que nuevamente podamos reencontrarnos en diferentes lugares, momentos y espacios. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes que se quedaron escuchando. Recuerden que estamos en redes sociales como Hiperborea Radio, así nos encuentran en todas las redes sociales, especialmente en Facebook, y también nos pueden escuchar a través de las plataformas de podcast favoritas, Spotify, Apple Podcast, todas ellas ahí nos encuentran. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.